Metí el zapato en la vitrina de seguridad, cerré con llave y aún así apareció otra vez dentro de mi bolsa de cámara antes de salir del palacio. Trabajo como fotógrafo freelance, sobre todo reportajes de arquitectura para revistas y agencias de turismo. Hace unos meses me contrataron para documentar de noche el Palacio de Linares, en pleno Paseo de Recoletos, el edificio que hoy ocupa Casa de América. Necesitaban imágenes nocturnas del edificio vacío, sin visitantes, para una campaña sobre patrimonio histórico de Madrid. Nadie me avisó de nada más, aunque debería haber sospechado algo al ver la cara que puso el responsable de seguridad cuando le pregunté si podía quedarme trabajando después de que cerraran las puertas al público. Todo el mundo en Madrid conoce, aunque sea de oídas, la leyenda de aquel palacio. La hija de los marqueses que lo construyeron, una niña que, según cuentan, murió encerrada en la casa y a la que algunos trabajadores aseguran haber escuchado reír o llorar por los pasillos en horas en las que no debería haber nadie más. Se dice que su presencia se aparece sobre todo en la escalinata principal y en la biblioteca, los dos espacios que, según la leyenda, más frecuentaba en vida. Dentro del propio palacio se conserva todavía hoy una casita de muñecas construida a tamaño real para ella, con su propio nombre grabado en la puerta. Yo lo conocía, como cualquier madrileño conoce esas historias, sin darles demasiado peso hasta esa noche. Llegué sobre las 11, cuando ya se había marchado el último grupo de visita guiada. La fachada del palacio, iluminada por los focos exteriores, que se apagarían poco después de mi llegada, tenía ese aspecto de postal antigua que tanto buscaba la campaña para la que trabajaba. El responsable de seguridad me acompañó hasta el vestíbulo principal. Me indicó las zonas donde no podía entrar por temas de conservación y se despidió diciendo que estaría en la sala de control si necesitaba algo. A partir de ahí, el palacio entero fue solo mío durante casi 4 horas. Empecé por la escalinata principal, una estructura de mármol que sube en curva hacia el primer piso, flanqueada por columnas y una balaustrada que en su día debió deslumbrar a cualquier invitado. Monté el trípode, ajusté la exposición larga para captar bien los detalles dorados de la barandilla y disparé varias tomas mientras subía y bajaba, buscando el mejor ángulo. En la tercera o cuarta subida, encontré el zapato. Estaba justo en el borde de un escalón, casi invisible entre las sombras que proyectaban las columnas. Era pequeño, de niña, de un estilo que no había visto en tiendas desde hacía muchísimo tiempo. Cuero envejecido, un lazo descolorido, una hebilla diminuta de metal oscurecido. Pensé de inmediato en una pieza de atrezo caída de algún montaje de la visita guiada, quizá relacionada con la propia leyenda que también conocía el edificio. Lo recogí para dejarlo en algún mostrador donde el personal pudiera encontrarlo al día siguiente, y seguí trabajando. Continué fotografiando el salón de baile con sus espejos enormes y su techo pintado, y más tarde la biblioteca, donde el silencio se sentía todavía más denso que en el resto del edificio. Fue allí donde escuché por primera vez la risa. Era una risa infantil, breve, apagada, como la de alguien que se tapa la boca a mitad de una carcajada para no ser descubierto. Venía de algún punto detrás de las estanterías más altas. Me giré con la cámara todavía colgada del cuello. No había nadie. Quise pensar que sería algún sonido colándose desde la calle,
algún grupo de gente pasando por Recoletos a esas horas, y seguí trabajando, aunque con el pulso ya un poco más alterado. Guardé el zapato en un compartimento lateral de mi bolsa de cámara, pensando en entregárselo al responsable de seguridad antes de irme. Seguí avanzando por las salas de la planta baja, documentando molduras, lámparas de araña y puertas talladas, mientras la temperatura del ambiente empezaba a bajar de un modo que no tenía ninguna relación con el aire acondicionado del edificio. En una de las salas de recepción, frente a un espejo enorme con marco dorado, tardé un momento en darme cuenta de que mi propio reflejo tardaba una fracción de segundo de más en moverse cuando yo lo hacía. Lo achaqué al cansancio y a la escasa luz, aunque dejé de mirar directamente hacia el espejo el resto de la noche, prefiriendo encuadrar mis fotografías desde ángulos que no lo incluyeran. Volví a escuchar la risa cerca de la sala de billar, esta vez acompañada de un sonido rítmico, ligero, como pasos pequeños corriendo sobre el parqué. Alcé la vista hacia la puerta que comunicaba con el pasillo y alcancé a ver, durante apenas un segundo, una sombra baja cruzando el hueco, del tamaño aproximado de una niña pequeña. Se me cayó el objetivo que llevaba en la mano. Me quedé agachado junto al trípode durante lo que me parecieron varios minutos, sin atreverme a levantar la cámara ni a asomarme al pasillo. El frío había subido de intensidad y mi respiración empezaba a hacerse visible, algo completamente fuera de lugar en pleno verano madrileño. Cuando finalmente me armé de valor para incorporarme, el pasillo estaba vacío, aunque el eco de unos pasos diminutos aún parecía desvanecerse en algún punto lejano del edificio. Recogí el equipo con las manos temblando y decidí que ya tenía material más que suficiente para el reportaje. Subí de nuevo hacia el vestíbulo principal para avisar al responsable de seguridad de que había terminado. Y entonces noté que el compartimento lateral de mi bolsa estaba abierto. El zapato ya no estaba dentro. Lo busqué por el suelo del vestíbulo, convencido de haberlo dejado caer, sin darme cuenta, hasta que lo encontré exactamente en el mismo escalón donde lo había recogido la primera vez, colocado con la misma orientación exacta, como si nunca lo hubiera movido de allí. No quise tocarlo de nuevo. Llamé al responsable de seguridad por el radioteléfono que me había prestado, y cuando llegó, le señalé el zapato sin decir gran cosa, esperando que él mismo confirmara que era una pieza de atrezo cualquiera. Se quedó mirándolo un buen rato en silencio, y después me preguntó, muy serio, si lo había movido yo de la vitrina, donde normalmente lo guardan, junto a otros objetos originales de la familia. Le dije que no sabía de qué vitrina hablaba. Me explicó que aquel zapato pertenecía a la colección permanente del palacio, expuesto siempre bajo una vitrina cerrada, con llave en la sala, contigua a la biblioteca, y que jamás, en los años que llevaba trabajando allí, había visto que la vitrina se abriera sin autorización expresa de conservación. Fuimos juntos hasta la sala. La vitrina seguía cerrada, con su llave echada, exactamente como debía estar. Dentro, sin embargo, faltaba el hueco correspondiente al zapato, marcado con una pequeña etiqueta descolorida que solo decía un nombre de pila y una fecha de finales del siglo XIX. El responsable de seguridad se pasó una mano por la cara. Se quedó mirando la vitrina un rato más, del que resultaba cómodo, y finalmente reconoció
casi en voz baja, que no era la primera vez que alguien encontraba aquel objeto fuera de su sitio, aunque nunca antes había salido literalmente del edificio. El responsable de seguridad, visiblemente incómodo, guardó él mismo el zapato dentro de la vitrina, cerró con llave delante de mí y se guardó la llave en el bolsillo. Me acompañó hasta la salida, sin decir mucho más, y me despedí convencido de que jamás volvería a pisar aquel edificio de noche. Conduje de vuelta a casa por un paseo de Recoletos, completamente vacío, con la radio encendida, más por necesidad de ruido que por interés en lo que sonaba. Al llegar a casa, pasada la 1 de la madrugada, dejé la bolsa de la cámara sobre la mesa del salón sin abrirla, todavía alterado por lo ocurrido. A la mañana siguiente, antes de revisar el material fotográfico, decidí sacar el equipo para limpiarlo. El zapato estaba dentro del mismo compartimento lateral donde lo había guardado la Sigue. Ahí desde entonces. He intentado tirarlo, regalarlo y enterrarlo en 3 ciudades distintas durante viajes de trabajo. Siempre vuelve a aparecer en el mismo sitio exacto de mi casa, con la misma orientación, como si alguien insistiera en devolvérmelo con una paciencia que ya ni siquiera me sorprende. Incluso me planteé volver al palacio y suplicar que se quedara allí, en su vitrina, donde según todos los indicios, pertenece desde hace más de un siglo. No he reunido el valor para volver a cruzar aquella puerta. He dejado de intentarlo. Ahora simplemente le hago sitio en la mesilla, junto al despertador, cada noche antes de dormir. Y algunas noches, cuando el edificio en el que vivo está completamente en silencio, me parece oír, muy bajito, unos pasos pequeños, corriendo por el pasillo, seguidos de una risa que ya casi había aprendido a reconocer. Noche anterior, llamé de inmediato al responsable de seguridad del palacio, con la voz todavía temblándome, para contarle lo que acababa de encontrar. Me confirmó, tras comprobarlo personalmente, que la vitrina seguía cerrada con llave esa misma mañana, con el zapato original en su sitio de siempre, sin ninguna marca de haber sido abierta. No supe qué contestar. Guardé el zapato en una caja, lo envolví en papel de periódico y lo llevé a la iglesia más cercana a mi casa, donde se lo entregué a un sacerdote, sin dar demasiadas explicaciones, solo pidiéndole que lo guardara o lo destruyera, lo que él considerara más apropiado. Esa misma noche, ya en la cama, escuché una risa breve, apagada, viniendo de algún punto del pasillo de mi propia casa. No me levanté a comprobar nada. Respiré hondo y esperé a que pasara. A la mañana siguiente, encontré el zapato sobre la mesilla de noche, junto a mi despertador, colocado con la misma orientación, exacta con la que lo había visto por primera vez, sobre aquel escalón de mármol.